Un saludo de paz y bien para todos los que nos ven por nuestro canal de YouTube del Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy Jefferson Castro, religioso franciscano, y hago parte de este semillero. Soy licenciado en Filosofía y Teología de la Universidad de San Buenaventura. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes, continuando con nuestro ciclo de Juan Crisóstomo, un tema de gran interés y de gran profundidad, como lo es la educación familiar. Nos vamos a centrar en un texto conocido como la vanagloria, la educación de los hijos y el matrimonio. En este documento encontraremos una parte fundamental del pensamiento de Juan Crisóstomo en lo referente a la vida cristiana, a la praxis de la vida cristiana. Esta exposición pretende animar y provocar a cada uno de ustedes a seguir profundizando en este autor y acercarnos mucho más a este tema. Nos referimos a un texto escrito a mediados del siglo IV y que compete de gran importancia para su momento y para nuestros tiempos actuales. La siguiente exposición se desarrolla a partir de una pregunta personal que podemos ver allí. ¿Cómo vivían la fe los cristianos en lo cotidiano? ¿Cómo era posible experimentar la fe en contextos a veces adversos y ajenos a la fe propia del cristiano? En esta obra es posible encontrar diversos temas en relación entonces a la educación y a la formación del cristiano de a pie. Es un escrito que se preocupa por la vida cotidiana del cristiano, mostrando en ella la posibilidad para testimoniar a Cristo y para concebir una vida virtuosa. Lo anterior contrasta un poco con la vida eremítica, que era de gran auge en su momento y que se consideraba como la perfección del cristiano. Crisóstomo pone a la par la vida del matrimonio como oportunidad para testimoniar una fe verdadera y coherente. Es por ello que la propuesta de Crisóstomo es siempre positiva y cercana y de gran valor para nosotros hoy, pues resalta el valor del cristiano cotidiano de a pie y su esfuerzo por manifestar y por vivenciar su fe en Cristo en un mundo, como ya lo decíamos, difícil y adverso a sus costumbres y a su fe. La finalidad de la obra es llevar al lector a comprender la importancia del matrimonio como un espacio en el cual es posible vivir el amor y la unidad de Dios. Por ende, el matrimonio es la manifestación espiritual de la unión del hombre y la mujer, y en esta línea se asemeja y se compara constantemente con la unión de Cristo con su iglesia. Bajo esta idea, la obra expone ideas muy claras sobre la razón y quehacer del esposo, la esposa, de los hijos, junto con los compromisos que cada uno posee en esta unión. La enseñanza de esta obra compete además o nos deja ver la influencia de un autor conocedor de la tradición bíblica, en especial del Pentateuco, de los libros sapienciales y de las cartas a los Efesios y Colosenses. Es una obra que expone la vida cristiana en la antigüedad en un contexto determinado como lo es la familia. Nos va a exponer el papel y la razón de ser de cada uno de los miembros que la componen. Con estos elementos, finalmente, podemos ahondar y destacar algunos que nos puedan ayudar en nuestra reflexión actual sobre la formación cristiana y sobre la participación de la familia en ella. El escrito en el cual hacemos referencia recoge en sí elementos importantes del matrimonio, de la formación. Es una obra que podemos decir trata de una recopilación de sermones dados por Crisóstomo y que en algún momento fueron recopilados. Es decir, es una obra dividida en partes, los cuales nos van a desarrollar los temas de la vanagloria, la educación de los hijos y el matrimonio. Destacar que frente al tema del matrimonio se va a centrar fuertemente en
la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses. Finalmente, y en consecuencia, la obra supone una importante propuesta para su tiempo, ya que contrasta con escritos de gran auge y acogida sobre la vida eremítica y célibe, muy difundidos en su momento. Algunos autores nos van a decir que esta obra compete a un segundo Crisóstomo, que encarna un poco más su acercamiento al cristiano cotidiano. Por este motivo, el texto busca argumentar elementos para la formación cristiana, pues parece dirigirse a los padres de familia, puesto que encomienda a estos la labor de educar a sus hijos, siguiendo unas rutas, unas exhortaciones, unos consejos, para finalmente llevar a la culme o evidenciar su formación en la vida matrimonial. Crisóstomo expone de manera paulatina los distintos escenarios a los que los hijos en su camino formativo se pueden enfrentar en sus contextos. Ante ello se hace necesario llamar la atención de los padres para educar a los hijos acordes a las enseñanzas cristianas. Ese propósito deja entrever la educación particular que debía recibir un cristiano y las posibles amenazas que podía recibir según la sociedad. Aún así es de crucial importancia la formación, va a decir Crisóstomo, en las virtudes, las cuales se deben aprender por imitación del padre al hijo, junto a la necesidad de evitar lugares y acciones que vayan en contra de la rectitud de la fe. Es por ello que esta recopilación empieza tratando el tema de la vanagloria como aquel elemento que todo cristiano debe evitar. La vanagloria va a suponer una amenaza grande para la fe cristiana, puesto que ataca la verdadera vida virtuosa, la búsqueda de una vida simple con lo necesario. El cristiano debe evitar por ello la vanagloria y lo superfluo. Va a decir Crisóstomo, lo que quiero decir es, hay cosas necesarias sin las cuales no es posible vivir, como el producto de la tierra, que es una cosa necesaria, y si ésta no trae fruto, no es posible vivir. Los vestidos que usamos, el techo y los zapatos, estas cosas son necesarias. Sin embargo, hay otras que son superfluas. Nótese cómo la obra expone la dignidad como la mayor virtud que todos deben alcanzar, en contraste con esta amenaza de la vanagloria. El cristiano debe luchar por su dignidad, que se debe representar en la humildad y la sencillez. Estas deben ser las características que llenen de honor al cristiano y no lo superfluo, que hagan evidente una gloria pasajera. Ejemplo de ello van a ser los santos, que nos enseñan, según Crisóstomo, el verdadero sentido de la dignidad, de ser humildes, aquello que hace propio al cristiano. A la par de esto, y como relación necesaria, la obra se preocupa por entender el valor entonces de la dignidad. Debemos evitar la vanagloria, dice Crisóstomo, y debemos trabajar por la dignidad. La dignidad no consiste en el esplendor de la casa, ni en la suntuosidad de los cobertores, ni en un lecho bien cubierto, ni en algo bien adornado, ni en una muchedumbre de criados. Todas esas cosas son exteriores a nosotros y no nos atañen en nada. Lo que a nosotros nos concierne es la moderación y desprecio de las riquezas y desprecio de la gloria, raíces de la honra que viene de la masa, el considerar en nada las cosas humanas, el amar la pobreza, el trascender la naturaleza mediante una vida virtuosa. Esto es dignidad, esto es gloria, esto es honor, nos va a decir Crisóstomo. Y este elemento es el que debe primar en la formación del cristiano. Lo decíamos al principio, es lo que los padres deben enseñar a sus hijos, evitar la vanagloria y más bien trabajar en la dignidad cristiana. Junto a ello, Crisóstomo propone una formación de virtudes como elemento particular de la formación cristiana para evitar la vanagloria y otros vicios que se acercan y que se mantienen en el entorno del cristiano. Crisóstomo es consciente de la importancia que trae educar, pues da la posibilidad de formar personas con mayor conocimiento y experiencia.
Por ello motiva a los padres para ser los primeros interesados en ofrecer educación a sus hijos. Por educación no únicamente se refiere a lo teórico y práctico, de tinte técnico, sino sobre todo a la educación virtuosa. Así, la tarea del educador es similar a la del pedagogo, siendo guía y ejemplo. Bajo este concepto se entiende que el mayor pedagogo es Jesucristo, es decir, Jesucristo es el primer formador, es nuestro referente, ese que todo cristiano debe escuchar, seguir las enseñanzas de Jesús. Con esto el hombre debe introducirse en la sociedad, sí, desconocer lo que es, pero consciente de plano macro que simboliza lo social, es decir, el hombre, va a decir Crisóstomo, debe reconocer que está inmerso en lo social, que está compartiendo su existencia con otros. Por ello, el hombre debe conocer entonces sus virtudes y fortalecerlas, para alejar de sí lo poco virtuoso, los vicios que están latentes en el mundo, en la sociedad, aquello que lo va a alejar de su perfección. Por esto debe recibir una formación constante de parte de los padres. La importancia de esta labor educativa se concentra o tiene como fin presentar buenos cristianos a la vida adulta, la educación que atañe tanto a hombres como a mujeres. Por esta razón, se puede apreciar en el autor el interés por educar tanto a hombres como a mujeres, aún así con las debidas características particulares para cada uno, que de la misma manera responde al contexto de su tiempo. Aún así, es de destacar el valor que le da Crisóstomo a la mujer, que nos deja en evidencia un pensamiento novedoso para su época. Lo destacaremos posteriormente. Sobre todo en la formación que los jóvenes deben tener para su vida matrimonial y para su futura labor de padres, es decir, de educar a sus hijos. Particularmente, la educación de la mujer debía estar acompañada por el padre y no solo por su madre. Nos dice Crisóstomo, ya que una joven que ha sido educada en el cuarto de su madre para apasionarse con los adornos femeninos, cuando deje la casa paterna, será difícil y fastidiosa para su esposo. Este aspecto deja ver el temor por los asuntos muy femeninos y presenta el papel del padre como centro de familia. Aún así es destacable la labor que padres y madres deben hacer por sus hijos. Eso denota el sentido que se le da a la familia como un espacio de crecimiento en la fe y en la santidad. Es decir, se aprueba la validez de esta forma de vida y no se le deja de lado frente a lo que ya decíamos, la vida eremítica, cobrando gran sentido y valor la vida matrimonial. Podemos destacar en Juan Crisóstomo entonces un acercamiento, una profundidad a la vida matrimonial, sin dejar de ser este autor hijo de su tiempo. A pesar de lo anterior, Crisóstomo reconoce los peligros existentes en la vida social y las amenazas que esto conlleva para una vida cristiana en plenitud, igual que se puede decir de las amenazas que se presentan también en la vida eremítica. Ante estas amenazas, el autor presenta una larga lista con unas soluciones. Repite la necesaria educación constante día a día de los padres, indicando aquello que perturba el alma de los jóvenes. En ello se puede notar un somero conocimiento de las distintas etapas de la niñez y juventud. No es lo mismo, nos va a decir Crisóstomo, educar a un niño que a un joven, y todo debe ser de manera procesual, unido a la Sagrada Escritura. Dice Crisóstomo, por tanto, cada uno de vosotros, padres y madres, igual que vemos a los pintores trabajar sus pinturas y sus estatuas, ocupémonos así de estas admirables estatuas, refiriéndose a los hijos. Los pintores, en efecto, ponen delante la tabla y día a día van aplicando tonos diferentes según convenga. Los que esculpen la piedra hacen también lo mismo, suprimiendo lo que sobra y añaden lo que falta. Así también vosotros, como unos fabricantes de estatuas, emplead en esto todo vuestro tiempo, realizando maravillosas estatuas para Dios. Un trabajo meticuloso y cotidiano del día a día para que estos niños, estos jóvenes, sean virtuosos en la vida adulta, siguiendo el ejemplo de Jesús. Dice Crisóstomo, hay que enseñarle a los hijos y a los jóvenes a ser sobrios, a estar despiertos,
a cultivar la oración, a marcar todo lo que diga y haga en el signo de la cruz. Bajo esta lógica, la experiencia educativa de los jóvenes se concreta en lo práctico, en reconocer lo erróneo y lo bueno. Ante esto es crucial la formación y hábitos que deben formarse en sentidos biológicos, como la vista, el oído, olfato, tacto, que deben tener un cultivo, una formación frente al uso que se le da a los sentidos. Todo ello con la motivación de proteger al hijo, al niño, al joven de los enemigos externos. Frente a esa formación, Crisóstomo destaca algo muy propio de su época y es el castigo. En esta formación es necesario el castigo, la corrección. Hay que entender ese término castigo no solamente en un sentido fuerte, brusco, sino más que todo en un sentido de corrección. Cabe destacar que la corrección o castigo es una herramienta educativa de gran tradición, como ya se los había mencionado. Dice Juan Crisóstomo, castígalo, unas veces con una mirada severa, otras con palabras mordaces, otras con reproches, otras veces, sin embargo, halágalo y hazle promesas. Los azotes que no sean continuos, no vayas a acostumbrarlo a ese tipo de disciplina, porque si aprende a recibir correctivos continuamente, también aprenderá a despreciarlos. Es decir, Crisóstomo busca un equilibrio frente a este tema del castigo que hace parte de todo proceso formativo según su tiempo, la corrección. Crisóstomo no pretende hacer de la labor formativa entonces un elemento de castigo y premio, sino una pedagogía equilibrada, en el que el joven conozca las consecuencias de sus actos y considere valiosa la experiencia de sus padres. Esto debe estar acompañado de la escritura. La escritura Crisóstomo la va a presentar como una ruta, una guía de formación de vida, destacando los varios pasajes, varios personajes que la Sagrada Escritura presenta. De ellos se debe aprender, dice Crisóstomo. La Escritura se presenta como referente y guía para la formación cristiana. No se trata necesariamente de un acercamiento al texto físico, sino más bien de la transmisión oral. Es decir, los padres deben, según Crisóstomo, recordarle, recitarle, contarle a sus hijos las historias bíblicas, buscando en ellas los errores y los aciertos. Esto va a ayudar en la formación de los jóvenes, las referencias bíblicas. En esta línea, Crisóstomo recomienda algunas historias de la Biblia. Caín, Abel, Noé, Abraham, hace un gran énfasis en la lucha entre Jacob y Esaú por la bendición del Padre. Junto a ello destacan los libros sapienciales como Job, los Salmos, Eclesiástico, de gran aporte pedagógico. Junto a ellos el Evangelio de Mateo con un mayor aporte, seguidos de Lucas y de Juan. Y finalmente acompañada cada historia bíblica de una explicación por parte de los padres. Repito, esto se trata de una transmisión oral de relatos, de historias que ayuden a la formación. De este modo, el cristiano debe tener un aporte de las escrituras cotidiano, constante, y evidenciar en ello los errores que puede cometer el hombre y lo que debe evitar para cultivar en él la vida virtuosa. Finalmente, el aporte de la obra presenta grandes exposiciones sobre la educación familiar cristiana. Se fortalece la idea del matrimonio, la preparación de los hijos para el mismo. Con ello se puede afirmar que la finalidad de la obra es, como ya lo estaba mencionando, preparar para el matrimonio. El cristiano, de por sí, debe dejar la vanagloria, debe luchar por su dignidad, debe cultivarse en las virtudes, en un camino de formación que debe estar acompañado de la guía de los padres y de la referencia bíblica de las Escrituras. Los padres deben ser personas de gran ejemplo y virtud en la comunidad. Deben ser constantes y actuar como pedagogos al ejemplo de Jesús. Deben castigar cuando sea necesario, pero por sobre todo hacer entender a los jóvenes las consecuencias de sus actos. Se forman no para estar alejados de la sociedad, sino para dar testimonio en la sociedad.
siendo conscientes de las tradiciones que la propia sociedad tiene. Para ello, los padres deben hacer constantes alusiones bíblicas y de la fe, es decir, los padres deben ser los primeros conocedores de la doctrina de la fe en Cristo. La obra entonces presenta la responsabilidad de los padres como cabezas y referentes, sobre todo el padre, que se presenta como la guía, la directriz de la familia y el aporte de la madre en la tarea formativa, destacando entonces la responsabilidad del padre y de la madre y el valor que conlleva por sí mismo el matrimonio. Ahora bien, gran parte de la obra está enfocada en la relación de la pareja dentro del matrimonio. El hombre y la mujer representan una única unión bajo un solo cuerpo. Frente a esto, Crisóstomo hace constantes referencias bíblicas y aquí es cuando destaca las cartas a los Efesios y Colosenses, que representan en gran medida la bendición de parte de Dios a la unión entre el hombre y la mujer. Ejemplo de ello, desde el principio, cita Crisóstomo, desde el principio Dios se muestra muy cuidadoso con esta unión y hablando de ambos como de uno solo decía así, macho y hembra los creó. Esta unión natural del hombre y la mujer bajo la lógica del amor se expresa de manera suprema en el matrimonio. Entonces el autor expone la variedad del matrimonio desde el contexto social, siendo una unión que ha acompañado la historia del hombre al punto de ser motor y razón de muchos eventos en el correr del tiempo. De este modo el matrimonio tiene una razón divina, hacer voluntad de Dios, pero también tiene una respuesta en la misma sociedad humana. A la par de ello, el hombre y la mujer deben prepararse para esta unión. Por ello es importante la necesidad de una buena educación en la fe que posibilite la formación de familias cristianas coherentes. La preparación de este estilo de vida va en la línea de la vida anacoreta o cenobítica, que también exige una preparación para esta determinada forma de vida. Así como en esa forma también hay exigencias para la vida del matrimonio, también deben haber exigencias. Nada construye de tal manera nuestra vida como el amor de un hombre y una mujer. Por esto muchos toman las armas, por esto entregan incluso la vida, destacando que se entrega incluso la vida por el matrimonio, por el amor, como también se entrega la vida en este estilo cenobítico o anacoreta. El matrimonio cristiano, según nuestro autor, expresa una forma de vida, según preceptos bíblicos, en el cual tanto el esposo como la esposa cumplen roles determinados que en principio el autor muestra como roles importantes y particulares de cada uno. Es por ello que el autor Crisóstomo se vale el aporte de los aportes de las cartas de Pablo. Dice San Pablo, pone al hombre y a la mujer en el fundamento del amor y cuidado, asignando a cada uno el lugar que le corresponde. A este, al hombre, de la autoridad y la vigilancia, y a aquella, el de la obediencia. De este modo logra afirmar un cierto liderazgo del hombre sobre la mujer y por ende sobre la familia, aún así reconociendo el valor y rol de cada uno, pues partamos, dice Crisóstomo, de la base de que el hombre ocupa el lugar de la cabeza y la mujer el lugar del cuerpo. Esta autoridad del hombre no representa una relación de esclavitud o algo similar. Más bien busca determinar la participación de cada uno dentro de la vida familiar, para este modo hacer más fructífera la vivencia familiar, es decir, cada uno debe ocuparse de cosas particulares para que se haga evidente o se produzcan más frutos de la vida familiar. Los dos no se pueden ocupar de lo mismo. De esta manera es importante mantener una relación centrada en el amor y respeto de cada uno. Y es muy importante aquí los aportes que hace Crisóstomo a esta relación que debe haber entre los esposos. Así como el esposo cuida a la iglesia, así el esposo debe cuidar a su esposa. Dice Crisóstomo: cuida tú también de ella como Cristo de la iglesia, aunque haya que dar la vida por ella, aunque haya que dejarse golpear miles de veces, cualquier cosa que haya que aguantar y padecer, no rehusarás.
Incluso si llegas a pasar estos sufrimientos, todavía no has sufrido nada comparable con lo que pasó Cristo. Así pues, el ejemplo de Cristo representa la mayor referencia de amor y cuidado que debe tener el esposo por su esposa. No se trata de una relación centrada en miedo, sino en entrega incondicional, pues además del amor se entiende a la iglesia, a la esposa, como la compañera fiel del esposo. Por eso, cita Crisóstomo, a la compañera de tu vida, a la madre de tus hijos, a la que es fundamento de toda felicidad, no hay que sujetarla con miedo y amenazas, sino con amor y afecto. Por esta razón se puede entender el destacado papel que esta obra le ofrece a la mujer. Le otorga un lugar destacado en las funciones domésticas y matrimoniales. El autor hace un llamado al respeto por parte del esposo y la gratitud que debe tener hacia la esposa, en similitud a Cristo por su iglesia. Recordemos que estos son unas homilías seguramente dadas a padres y a madres, y en un contexto en el que podemos afirmar el papel del esposo seguramente era dominante. Y aquí Crisóstomo quiere destacar y salvaguardar la figura de la mujer. Cita Crisóstomo: y si padeces algún sufrimiento por su causa, no se lo reprocharás, el esposo a la esposa, porque tampoco lo hizo Cristo, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y purificarla. Era impura, tenía mancha, era fea, vulgar. Sea como sea la mujer que tomes, no tomarás una esposa semejante a la de Cristo, a la iglesia, ni que se aparte tanto de ti como la iglesia de Cristo. Sin embargo, no la odió, ni la desestimó por fea. Un símil, una comparación que hace Crisóstomo a la entrega incondicional que debe tener el esposo por su esposa. En ese sentido deben ser notorias e importantes las características de la mujer. La mujer, entonces, para Crisóstomo, debe ser un ser lleno de virtudes que pueda transmitir y formar aquello a sus hijos y a su esposo. Estas virtudes cristianas es lo que va a contribuir a la consolidación familiar. Esta unión, que se concentra bajo el símil de un solo cuerpo, completa un misterio en el cual cada miembro tiene que vivir y aprender a relacionarse. Por ello, este tipo de relación se concentra en el misterio del amor, que implica muchas vivencias y dificultades en la vida de pareja, siguiendo el símil de Cristo con la iglesia. La dimensión de esta unión es de misterio, es de una forma de vida en la que cada individuo, a pesar de ser independiente, se une en un tipo de relación llena de compromisos, en el cual su mayor labor y misión es educar a sus hijos. Si bien en esta obra no podemos afirmar el matrimonio como un acto ritual, sacramental, sí se percibe la idea de un misterio, de destacar lo divino, en la comparación, en el símil que se hace de la relación de Cristo con su iglesia. Finalmente, la relación presente entre el hombre y la mujer en matrimonio dispone de una condición necesaria de amor para poder llevarse a cabo, siguiendo el ejemplo de Cristo y su iglesia. De este modo, tanto el hombre y la mujer poseen unos derechos bajo el respeto y cuidado mutuo, pero unas funciones que, según el autor, presentan una necesaria jerarquía, en el cual, siguiendo la línea de Pablo en la carta de los Efesios, el hombre se presenta en la cabeza y la mujer como una segunda autoridad, afirmando que el sexo femenino está en unión con la guía del hombre, que es la cabeza, y la mujer, el cuerpo. El cuerpo necesita de la cabeza, así como la cabeza necesita del cuerpo. Ante esta cierta autoridad del hombre, simboliza la preocupación del esposo por su esposa, el deber de compartir y velar por el bienestar. Todo ello bajo el amor que posibilita entregar todo de sí por aquel que se ama. Todas estas condiciones, todos estos deberes, derechos, características se deben sustentar en el amor, que es el que va a dar sentido a estas responsabilidades que adquieren el esposo y la esposa. Si amas como se te ordenó, realizarás una obra mayor, dice Crisóstomo, o mejor, ya no la harás sirviéndote de miedo, sino que es el amor mismo quien de algún modo actúa.
Esta lógica representa y da la oportunidad para que la mujer exija el compromiso del hombre, como por ejemplo cuando afirma Crisóstomo: si tu mujer te acusa, no te enfades. Es un signo de amor y no de insolencia. Son acusaciones propias de un amor, de un afecto ardiente y del miedo. En consecuencia, se exige la prioridad del esposo por el bienestar de la casa y de su esposa. Por ello es válido el discurso de la mujer al hombre, pues este último solo debe entregarse a una sola mujer y debe evitar cualquier escenario que dé pie a caer en costumbres o en tradiciones con otras mujeres. Lo anterior deja entrever el intento de Crisóstomo por exaltar el papel de la mujer como esposa, aunque siguen las doctrinas paulinas de manera particular con las epístolas a los Efesios y Colosenses, en los cuales se puede destacar una destacada primacía del hombre sobre la mujer. Crisóstomo quiere explicar y profundizar en ese sentido, destacando y colocando en su lugar a la mujer con respeto y autoridad en el hogar, comparando constantemente a la mujer con la Iglesia y al hombre con Cristo, cuerpo y cabeza. Finalmente, algunos comentarios finales frente a esta obra de Crisóstomo. Esto es un acercamiento a este pensamiento, a este tema del hogar, de la familia, del matrimonio, de los deberes del padre, de la madre, de la necesidad de formar a los hijos siguiendo el ejemplo de padre y madre de la Sagrada Escritura. Frente al matrimonio no se encuentran datos sobre el ritual o la forma de celebrarse. Pareciese preocuparse más de la forma como se debe vivir el matrimonio que sobre alguna forma ritual. Expone el hogar cristiano como lugar de formación en el cual cada miembro tiene su propósito. En este lugar notable la alusión que hace de la mujer para su tiempo. Pretende diferenciarla del rol de la esposa pagana. Crisóstomo pretende ser un ejemplo por actualizar el evangelio a su contexto. No hace del relato bíblico una referencia únicamente del texto, sino más bien práctica y actualizada. El estudio de esta obra entonces nos permite tener situaciones contextuales como la dificultad por entender el valor de tener una sola esposa, un solo esposo, el sentido por compartir los bienes, por respetar a la mujer, a la esposa, y las responsabilidades que compete el ámbito familiar. Así como lo destaca Crisóstomo, la vida familiar compete entrega, sacrificios, formación. No todos están llamados a esta forma de vida y todos deben sentirse bien formados a emprender este camino. La preocupación de Crisóstomo es por actualizar el evangelio a sus contextos, destacar la fe del ciudadano común, del esposo, de la esposa, del día a día, y cómo puede evidenciar su fe a pesar de un contexto ajeno y diverso. Crisóstomo pone en evidencia que es posible ser cristianos en lugares y en contextos históricos complejos y difíciles, que ser cristiano comprende una profundidad del conocimiento del Evangelio que nos va a ayudar a contextualizarlo en nuestro día a día, en la praxis y en las exigencias del mundo de hoy. La vivencia cristiana será significativa para su tiempo y para hoy día siempre que hayan personas conscientes, que hayan hogares conscientes, esposos, esposas, hijos, de su misión, de su sentido profundo y que se sientan realmente y coherentemente cristianos, seguidores de las enseñanzas de Jesús. Con estos comentarios doy por finalizado este acercamiento muy amplio, general, a la obra, a la recopilación de las homilías de Crisóstomo en este texto que se ha llamado La vanagloria, la educación de los hijos y el matrimonio. Gracias por su atención y espero nos sigan en nuestro canal de YouTube Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia. Espero les haya generado motivación y ánimo para seguir
acercarnos al estudio de los padres de la Iglesia.